bueno chicos, los ingredientes que necesitamos para hacer estas ricas samosas son los siguientes. Aquí tengo 2 tazas de chícharos congelados, pueden utilizar congelados o frescos, es la mejor opción para esta receta. También tengo 4 papas grandes que es aproximadamente entre 500 a 600 gramos, ya las cocí, ya las pelé y simplemente las desbaraté con la mano para que tengan un poco de textura. Aquí tengo una cebolla blanca picada bien finamente. Nuestras especies, tengo un cuartito de cuchara de curry, media cucharadita de semillas de anís, media cucharadita de semillas de cilantro molidas, una cucharada de jengibre fresco, media cucharada de garam masala, que esta es una combinación de 9 especies. Si ustedes no la pueden conseguir, únicamente agreguen una media cucharadita más de curry en polvo. También tengo media cucharadita de semillas de comino entera, media cucharadita de cúrcuma y finalmente media cucharadita de chile en polvo. Aquí tengo 4 ajos picados finamente y 2 chiles largos, que estos no pican y también los piqué finamente. Si ustedes no tienen de este tipo de chile, simplemente usen jalapeño de árbol o también pueden utilizar morrón. Y sal y pimienta al gusto. Para nuestra masa, aquí tengo 3 tazas de harina de todo uso, un cuartito de taza de aceite vegetal, una media cucharadita de cominos enteros y agua la necesaria. Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser la masa o con lo que vamos a envolver lo que es el relleno de nuestras samosas. Y para aquí ya tengo un contenedor grande, se me hace mucho más fácil hacerlo aquí. Entonces aquí vamos a poner lo que son las 3 tazas de nuestra harina. En esta receta generalmente ellos usan unas semillas de una planta que se llama carambola. Yo no la pude conseguir aquí, entonces por eso vamos a utilizar las semillas de comino. También las vamos a agregar aquí, le va a dar mucho sabor a nuestra masa. Y también le voy a agregar lo que es media cucharadita de sal por aquí y el cuartito de taza de aceite. Y vamos a empezar con la masa a integrarla con el aceite como si le estuviéramos tallando. Y bueno, ya después de un par de minutos van a ver que la mezcla se ve como arenosa, como con bolitas, así debe de quedar. Ahora le vamos a ir agregando poco a poco el agua. Por así, con una sola mano voy a tratar de mezclarlo. Entonces voy a empezar aquí. Ahorita les voy a decir cuánto me voy a llevar. Esta agua está a temperatura ambiente. Entonces le voy a empezar con una media taza. Ahí está. Recuerden siempre con las manos bien limpias. Ahí va. Voy a ocupar un poco más, entonces le voy a agregar otra media tacita, pero lo voy a estar midiendo para decirles cuánto me llevo. Ahí está, media tacita más. Y bueno chicos, como vieron, le puse únicamente lo que es una taza de agua y ya la estuve amasando por 5 minutos. Únicamente 5 minutos, no necesitan amasarla mucho. Entonces una vez que la masa ya se vea más o menos así, espero puedan apreciar, la vamos a envolver en un pedacito de plástico, así, y la vamos a dejar reposar por 1 hora. Bueno chicos, en lo que nuestra masa reposa 1 hora, ahora sí vamos a empezar aquí a hacer lo que es nuestro relleno. Ya tengo una sartén aquí con 3 cucharadas de aceite precalentada a temperatura media alta. Vamos a agregar lo que son nuestras cebollas, el ajo y el chile verde. Y vamos a freír esto por unos 2 o 3 minutos. Y bueno, ya después de 3 minutos, aquí vamos a agregar únicamente lo que son las semillas de comino, el comino entero, para que suelten todo su sabor. También vamos a agregar lo que es el anís, las semillas de anís. Y la cucharada de jengibre fresco. Y vamos a freír esto por 1 minuto. Y bueno, ya después de 1 minutito ya se siente el aroma de todas esas especies. Ahora sí, vamos a agregar lo que son nuestras papas.
nuestros chícharos. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y finalmente el resto de nuestras especies. Y vamos a empezar a mezclar todo perfectamente. Y bueno chicos, ya después de unos 10 minutos, temperatura media, recuerden, para que no se les vayan a quemar, ya mis papas, o mi relleno más bien, ya está listo. Recuerden, mis chícharos estaban congelados y las papas estaban frías. Si sus papas están calientes, pues a lo mejor se tarda un poquito menos. Ahí pues nada más, como les digo, no las dejen solas para que no se les vaya a quemar. Ya a este punto simplemente vamos a probarlas. Pruébenlas si están bien de sal. Y si ya están listas, estas están listas, no les faltó nada de sal. Entonces simplemente las voy a apagar y las vamos a reservar para terminar lo que son nuestras samosas. Y bueno chicos, ahora sí, nuestra masa ya reposó por una hora. La voy a sacar y simplemente la voy a amasar un par de veces para asegurarme de que esté perfectamente. La voy a hacer así, una bola. Y esta masa la vamos a dividir en 10 partes. Entonces, primero que nada, lo voy a dividir a la mitad. Voy a guardar esta mitad para que no se seque en el plástico. Y esta mitad la vamos a dividir en 5. Entonces, más o menos lo voy a ver 1, 2, 3, 4. A ver, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Entonces voy a remover 4 de ellas y vamos a trabajar con una. Y con ayuda de un rodillo vamos a empezar a extender. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer una pizza. Tiene que quedar un círculo delgadito. Y bueno amigos, ya está más o menos extendida. Quedó más como un rectángulo, pero no importa. Ahora la vamos a cortar a la mitad, así, atravesada. Y vamos a agarrar primero una parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a doblar así, hacia adentro. Y de un lado, aquí tengo un poquito de agua. Le voy a poner agua aquí, únicamente, para unirlo a la otra parte. Así, miren. Unirlo así bien, y esto va a formar lo que es como un conito. Como un conito, hay que tener mucho cuidado. Así. Y aquí ahora sí ya tengo lo que es mi relleno. Entonces le voy a echar aproximadamente como 1,5 cucharadas. No lo rellenen tanto porque después se truenan o es difícil de cerrarlas. Entonces más o menos así. La voy a volver a poner aquí para que sea más fácil. Deben de quedar de la forma como si fueran un triángulo. Entonces más o menos ustedes esparzan lo que es la mezcla. Si les hace un poquito falta de más, agréguenles un poquito más. Les digo aproximadamente 1,5 cucharadas, 2 cucharadas es lo que se lleva esta samosa. Y ahora sí, una vez que ya esté así, le vamos a agarrar un poquito más de agua y le vamos a poner aquí, ahora de este lado, para agarrar la parte de abajo y subírsela y terminar de cerrar bien la samosa. Es muy fácil, simplemente es práctica. Entonces ahora ya está así y la vamos a reservar. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la estufa, ya vamos a freír lo que son nuestras samosas. Aquí tengo suficiente aceite precalentado, temperatura media, donde las vamos a empezar a freír. Y ya aquí tengo una, entonces la vamos a ir poniendo lentamente. No tiene que estar muy caliente el aceite, si no nada más se van a quemar. Entonces la ponemos ahí. La pongo yo en la cuchara y una vez que empieza a burbujear, ya la dejo ir para que también no se pegue en el fondo. Voy a poner nada más unas 3 para que el aceite no se baje tanto de temperatura y se frían
y se doren bien bonito. Entonces ahí están 3, vamos a dejarlas hasta que estén bien doraditas. Y bueno chicos, ya después de unos 3-4 minutos, como pueden ver, ya están bien doraditas las samosas. Como ven, ya empiezan a flotar, ya que están casi listas, empiezan a flotar, entonces también eso les va a avisar que ya están listas. Entonces la voy a estilar y aquí al lado tengo un plato con un papel para dejarlas que se estilen bien. Mira, estén bien doraditas, bien crujientes. Les digo, se van a tardar aproximadamente entre 3 a 4 minutos. Y bueno chicos, ahora sí vamos a emplatar lo que son nuestras samosas. Como pueden ver, aquí tengo una cama pequeña de lechuga y un poquito de pepino. Eso le va a dar mucha frescura. Y bueno, ahora sí vamos a acomodar lo que son nuestras samosas. Realmente están bien doraditas, bien ricas. Y el relleno realmente es delicioso. Yo se los aconsejo, traten esta receta en casa. Aquí están nuestras samosas. Y aquí a un lado le voy a agregar una salsita de tamarindo. Esta ya está en el canal, así que pueden ir a buscarla como salsa de tamarindo para samosas. Y bueno, aquí está nuestro platillo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Si fue así, no se olviden por favor de regalarme un like. También compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Y si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y que aprieten bien fuerte esa campanita para que no se pierdan ningún video y ninguna receta como esta que estaré subiendo por el canal. Por el momento me despido, espero que todos estén bien, muchas gracias y ahorita yo las voy a probar, así que provecho.